En el desarrollo humano, ya la tenemos en interno, a la doctora Rusela Zapata, amiga de BIS Televisión, con alguna pausa por labores profesionales que las entendemos perfectamente, pero que la tienen comprometida con este tema: desarrollo humano, equidad, igualdad de género. Ha sido viceministra de la Mujer, de manera que es una autoridad en el tema que vamos a tratar, porque vamos a hablar del desarrollo humano de los jóvenes y de todos los peruanos finalmente. La tenemos en interno, le damos la bienvenida a la doctora Rusela, amiga, como digo, de BIS Televisión. Bienvenida, Rusela. Muchísimas gracias, Néstor. Y yo quiero empezar haciendo un reconocimiento especial para ti, para tu equipo, en este Día del Periodista, porque ustedes contra todo, contra toda adversidad, ustedes, los periodistas, sobre todo el periodismo honesto, también es extorsionado, también es asesinado. A nivel mundial ya estamos viendo lo de Gaza, ¿no? Pero a nivel también local, también hemos perdido buenos periodistas. Y entonces tenemos que saludar a este periodismo verdadero, honesto, que nos ayuda a fortalecer la democracia, ¿no? Que nos ayuda a tener más conciencia y estar mejores informados de lo que está pasando en nuestro país y también de lo que hacemos, de lo que hace cada peruana, cada peruano, eh, no solamente para sobrevivir, sino incluso se las arregla, ¿no? Para innovar, para producir cosas muy interesantes, ¿no? Los productores, no solamente los productores agrarios, sino con nuevos inventos, en fin. Pero yo quería resaltar y darte un gran abrazo y a través tuyo a toda esta prensa honesta, sensible, comprometida con nuestro país, ¿no? Que no oculta, no, sino que más bien nos ayuda a abrir los ojos ante lo que está pasando, ¿no? Y aun cuando por salud mental dejamos de ver a veces noticieros o prensa que más bien va en contra y que nos desinforma, qué importante que son ustedes, ¿no? Para recuperar no solamente la democracia, sino la dignidad como país. Entonces, un gran abrazo para ti y para toda esta prensa nacional honesta. Agradecemos en nombre de todo el equipo, Lucela, las palabras, y estamos comprometidos, estamos en la misma trinchera todos, no solamente los periodistas, sino también profesionales como tú en el trabajo de buscar el desarrollo humano. Y en esa línea, estos chicos, ¿qué lectura tiene la profesional del movimiento de la generación Z que se está consolidando de manera rápida? Mira, esta es una generación Z que es llamada así básicamente por lo globalizada que está en términos y además lo nativa en términos del uso del Internet y que está entre los, digamos, 18, 25, 29 años, ¿no? En esta, tanto en adolescencia, saliendo de adolescencia como también entrando en plena juventud y adultez, ¿no? También, ¿no? Y es una población muy importante en el país. Tenemos más de 6 millones de jóvenes en nuestro país, o sea, y en términos de votantes también, y por eso es que incluso algunos partidos políticos y también algunos congresistas viendo eso, pues han comenzado a reaccionar más rápido respecto a su propia movilización, ¿no? Es bien interesante también porque, y estaba viendo un poco las fechas, ¿no? La ley Pulpín salió más o menos en diciembre, ¿no? Del 2014. Se hace un movimiento juvenil muy fuerte, de jóvenes muy fuerte. ¿Por qué? Porque esta ley Pulpín estaba contra sus derechos y contra su bolsillo, ¿no? Reaccionan los jóvenes ante un asunto tan delicado como este, ¿no? Y dicen, ustedes no nos quieren proteger, ustedes nos están haciendo daño. Y finalmente se deroga esta ley en enero del 2015. El 2020 nuevamente salen a las calles, mira, 5 años después, ¿para qué? Esta vez para fortalecer, para defender la democracia, ¿no? Contra un merino que estaba usurpando, ¿no? Indebidamente el poder, ¿no?
y habiendo tomado la presidencia de la República. A la semana ya lo están sacando, ¿no? El 2023, ante esta arremetida de una Dina Boluarte y un Congreso, ¿no?, que pretende justamente retomar de una manera indebida también a lo que no ganaron en las urnas, y aprovechando obviamente también desastres que se estaban haciendo en este momento del propio gobierno. El 2023 también, entre diciembre, enero, vuelven a las calles y son terriblemente, bueno, violentados, agredidos. Recordemos las intervenciones que hacen en la UNI, las intervenciones en la San Marcos y también en la misma agraria. Esta vez fueron jóvenes los que, estudiantes, digamos, ¿no? Básicamente. Pero mira, otra vez, ya 2 años después, pero dentro de ese quinquenio, y otra vez ya en septiembre, como en lo que estamos viendo, y ante esta AFP, ante esta ley AFP, que vulnera nuevamente sus derechos, que pretende, como ellos mismos dicen, no, digamos, usurpar su propia derecho, digamos, de decidir hacia qué sistema quisieran ir, y sobre todo que se quieren apropiar de su dinero. Ellos incluso hacen la contabilidad, hacen la proyección. Cuando entrevistan a jóvenes, ellos demuestran estar bien informados, porque dicen, ¿no?, si nosotros logramos ahorrar 100.000, ¿no?, soles, nosotros jóvenes de que todavía, digamos, los anteriores a los 40 años, que es que más nos afecta la ley, y después vamos a tener derecho a 600 soles mensuales. Y encima nos dicen que no podemos retirar nada de nuestro dinero para que cualquier cosa que necesitemos. O sea, contra esto, nada. Entonces, derechos, bolsillo vulnerado, trabajo, como ellos dicen, futuro afectado, presente y futuro afectado, hacen sentir su voz. Y tienen una cuestión de marco global muy interesante, que es todo este asunto del One Piece, ¿no es cierto?, digamos, este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, a nivel mundial, que involucra no solamente a Nepal. Esto, más bien, Nepal se toma como una referencia que pueden derrocar a cualquier gobierno corrupto y autoritario, ¿no?, como lo hicieron en Nepal los jóvenes, ¿no?, con vidas sacrificadas, pero ellos dicen, valían la pena. Son jóvenes que apuestan por un ideal también, ¿no? Pero no solamente pues en Nepal, también en otros países, ¿no?, como en Marruecos, como en Francia, como Indonesia, ¿no?, incluso cercanamente en Paraguay también ya están en América Latina, ¿no? Entonces, hay un movimiento global, ¿no?, que aparentemente, de jóvenes, que aparentemente eran estos jóvenes que no les interesa, y de hecho hay estadísticas también en relación a eso, que ya las podemos mencionar, ¿no? No les interesa la política, que no les interesa lo que está pasando en la sociedad, que solamente viven su burbuja y su mundo, ¿no? Y ellos están demostrando que no es así, ¿no? Entonces, muy bien por estas y estos jóvenes, ¿no? Muy bien porque nos están recordando a todas y a todos, ¿no?, en el país, ¿no?, que es muy importante la política. Mira lo que estoy diciendo, que es muy importante la política. Que aun cuando hay 58% que dicen que no les interesa la política, estos jóvenes que están saliendo a la calle lo que están diciendo es muy importante porque la política nos afecta. No lo están diciendo en términos así, no, la política nos afecta. No nos gusta esta política nos afecta, pero tenemos que hacer notar eso y tenemos que intervenir. Posiblemente Sí. no militen, posiblemente no, porque ellos no son, como ellos mismos dicen, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a que sí están muy conscientes de que si Correcto. no toman en cuenta de lo que está sucediendo en el país, la política los va a afectar y los seguirá afectando, Néstor. Entonces, esto es, desde mi punto de vista, lo que está Excelente. sucediendo, ¿no?, con Sí, estos una jóvenes. primera lectura y un comentario también, Rusela, hablando de política, porque todos los actos que se realizan pues son políticos. Así es, así es. Y Dina Boluarte ha declarado ayer, y quisiera un comentario, y ha llamado, en lugar, creo que está poniendo más gasolina a la situación, ha llamado de resentidos a los jóvenes que están protestando, influenciados también. Está en otro mundo definitivamente la presidenta, pero ¿cuál es la lectura sociológica, antropológica de este comportamiento?
La verdad es que es todo un caso, no solamente social, sino psicológico, la presidenta que tenemos, ¿no? Definitivamente vive pues en su mundo. Eh, yo diría que se autoaísla en ese mundo, ¿no? De tal manera que siempre todo lo que sucede alrededor de ella, que no coincida con lo que ella piensa o plantea, pues no solamente está mal, sino que es manipulado, es una agresión al propio sistema y al propio país, ¿no? Eh, Dina Boluarte nos avergüenza como mujeres, nos avergüenza como país, tiene 0% de aprobación, porque eso de que tiene 1 o 2%, la verdad es que ya es prácticamente un 0%, por ahí su familia y de repente los congresistas y los que están por ahí que se benefician, pero ni aun ellos la respetan, ¿no? Y solamente la toleran por lo que significa para sus intereses seguir aprobando leyes, seguir firmando, ¿no? Entonces lo que ella está diciendo ya no llama la atención, Néstor. Ya realmente, ¿para qué escucharla, no? Es una mujer que, eh, no sé, tiene no solamente una especie de coraza, sino que realmente no tiene ética, no tiene moral, carece de valores, ¿no? Escuchemos lo que está diciendo el propio cardenal, ¿no? O sea, el propio cardenal Monseñor Castillo, ¿no? Que le dice a ella que recapacite cada vez que puede en las homilías o donde la ve, pero ella pone una cara como y de inalterable, ¿no? Y es porque simplemente la impunidad y la arrogancia y la soberbia, ¿no? Digamos, es parte ya, es ella, ¿no? Yo no creo que haya cambiado tanto en el gobierno, sí se ha hecho explícito, ¿no? Y obviamente protege la corrupción porque ella también es parte de esa corrupción. Entonces, bueno, tomamos como de quien viene esas palabras, ¿no? No las tomamos, por supuesto, de una persona pues política decente y que tiene 2 dedos de frente, sino por el contrario, alguien que ha llegado al poder para beneficiarse de él y beneficiar a quienes también están a su lado, comenzando por su familia, vemos cómo trata pues también a lo que pasa con su hermano, en fin, ¿no? Entonces, es una persona que se cree inimputable, ¿no? Y que próximamente, y esperemos en el corto tiempo, esté donde tiene que estar, ¿no? Pagando todos los crímenes que se están dando en su gobierno y con la cual ya no vale la pena, desde mi punto de vista, ni siquiera dialogar. Se dice que hay que dialogar con todos, pero la verdad, con una persona como ella es imposible porque ¿cómo le crees a esta persona? ¿No? ¿Cómo dialogas con alguien que te dice a ti en tu cara, ¿no? Que tú eres la persona más bien responsable de toda esta, y que ella no, y que ella está con las manos limpias y se va a la ONU a decir eso y que el país está muy bien, está excelente en todo sentido? Entonces, ¿cómo dialogas con una persona así? Es imposible, es imposible. Y por eso es que los jóvenes mismos dicen, ¿no? Con este Congreso no se puede hacer nada. Sí. Con este gobierno no se puede hacer nada. Y han pasado de su lucha de la AFP a decir que queremos vacancia. Porque con estas personas no se puede hacer nada. Con estas personas ni siquiera vamos a tener unas buenas elecciones. Ya no creen en ese proceso electoral. Correcto. Y por eso es que están pidiendo la vacancia, ¿no? Entonces, y mira el buen juicio, ¿no? Y se dice, no, estos jóvenes, no, o sea, uno escucha hablar incluso a psicólogos. Claro. Y el tema de la corrupción, no les dan. Marcela, ¿no? El tema de la corrupción. El tema de la corrupción es enorme, el tema de las extorsiones es enorme, el de la exposición de vida es increíblemente alto, y hay algo que me parece importante mencionar desde mi punto de vista, ¿no? Hay una consecuencia, una transparencia en estos jóvenes que no la tienen los transportistas. Mira lo que te estoy diciendo. Ellos son capaces de sacar comunicados y lanzar, ¿no?, convocatorias para paros y tal, que después no son consecuentes en mantenerlo y que les sirve más bien como negociación para posiblemente lo que logran con la policía y con el gobierno, de exonerarse de multas o quién sabe, ¿no? Finalmente los grandes propietarios no son los que manejan y mueren más bien son los trabajadores, que son los pilotos y que son los
o los conductores y que también son los cobradores, ¿verdad? Estos jóvenes han sacado pronunciamientos antes del 14, no, todo era redes. Y redes, ¿no? E incluso cuando ya estaban en plena movilización, con 80.000, 100.000 vistas en apenas 2 o 3 horas, Néstor. O sea, la capacidad de llegada y de redes que tienen ellos para comunicarse no es precisamente la tradicional que todavía hay en gremios, ¿no? Y en asociaciones como, por ejemplo, transporte, ¿no? Entonces, por un lado es eso, y por el otro lado la consecuencia, y la protección entre ellos, y la defensa. Ha habido brigadistas en esto último, ya han comenzado a organizarse mejor los jóvenes, ¿no? Y por supuesto, mientras van coordinando con otras asociaciones, con otras organizaciones, también van, digamos, teniendo un mínimo, ahí digo, un mínimo común, ¿no? A veces uno habla así de términos matemáticos, un denominador común que los une. Y acá hay 3 puntos que me parece que son muy importantes en la unidad. Mantienen lo de la lucha contra las AFP. Ese es el centro de su atención todavía, lo cual está muy bien. Pero ya están entrando al otro de la vacancia. Y por supuesto la exigencia, primero estar en contra de la amnistía, ¿no? A todos estos asesinos y corruptos, ¿no? Pero también a la protección de su gente, como ellos dicen, de estos pequeños negocios, estos negocios familiares, ¿no? De estas independientes que, caramba, trabajan, para ganar algo trabajan montones de horas y ya no hay condiciones laborales para ellos decentes, ¿no? En fin, y también, por supuesto, ¿no? Entonces, que son extorsionados y que, bueno, en fin, son amenazados y tal, ¿no? Y para toda la sociedad, ¿no? Yo creo que poco a poco, ¿qué riesgo puede haber eso en el sentido que se contamine su propia movilización? Yo no creo que estas jóvenes sí saben, sí están, digamos, saben en lo que están. No son personas manipulables, señora presidenta de facto, ni congresistas que creen que son los dibujitos los que están animando a la gente, no lo que está detrás, que es un One Piece, ¿no? Con una calavera y de piratas, que lo que dice es: estamos contra la corrupción y contra los gobiernos dictatoriales del mundo, algo así como jóvenes unidos, ¿no? Jóvenes del mundo unidos. Entonces, hay que mirar de esa manera también, ¿no? Hay que mirar con seriedad también a las y los jóvenes, ¿no? No los estemos mirando de arriba, por favor. Miremoslo a los ojos y cara a cara, ¿no? Y más bien tratemos de recuperar aquello que teníamos cuando estábamos más jóvenes, ya los que tenemos juventud acumulada, lo podemos decir, ¿no? Y, eh, y creo que nos dan una esperanza, Néstor, y eso hay que agradecerlo muchísimo a esta cantidad, ¿no? Estos jóvenes que comenzaron de una manera desorganizada, desarticulada, fueron a ver qué pasaba seguramente en el 14 de septiembre y se dieron con la sorpresa que eran un montón de gente joven. Ya veo barristas de la Alianza de la U del Cristal sacando sus propios Sí, TikTok, ¿no? Entonces, y- en esto es más de lo que uno cree, ¿no? correcto, sí. Y estamos hablando de los últimos años, ¿no? 2014, 2020, 2023 y ahora 2025. Fechas importantes en las que los jóvenes han salido, como bien ha hecho usted el recuento, estimada Rusela. Pero ahora creo que la situación está mucho más definida a un movimiento espontáneo de reclamo, de rechazo, de hartazgo, cualquier adjetivo que quisiéramos darle a la situación actual, de escándalo, de fastidio, porque han buscado ahora los jóvenes, los colectivos de jóvenes, el apoyo de las organizaciones gremiales, incluso hasta los jubilados, y me incluyo ahí porque formo parte de una asociación, eh, están apoyando a los jóvenes. No están participando de manera activa porque no lo pueden hacer jubilados, personas mayores de 60 años, pero sí su presencia física en algunos lugares estratégicos lo ha determinado ahí. Pero hay otro escenario también para el análisis, que es la participación del Colegio de Abogados,
que les está dando la pauta legal a sus reclamos, y entendemos por la comunicación que tenemos con el colectivo, hay un comunicado que dieron a conocer Lucela y que está vigente, en la que ya han considerado un número telefónico. Estamos en contacto con ellos porque van a dar una conferencia de prensa. Pero quisiera el comentario sobre esta organicidad que están tomando el movimiento de la generación Z, con el apoyo decidido del Colegio de Abogados, con el doctor Canelo al frente como decano. Mira, yo lo que he visto, que después incluso a través de, tú debes estar haciendo seguimiento también, ¿no? De lo que opinan las y los jóvenes marchantes, o también los estudiantes universitarios que han ido saliendo en diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, sobre todo, digamos, más que de los tradicionales, a través de TikTok o a través de sus propias redes. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que he ido tratando, digamos, de mirar en esta configuración, es el rol de la propia Asociación Nacional de Ex Aportantes de AFPs. Ellos fueron los que convocaron el paro del 14 y que tuvieron un impacto grande en los jóvenes, ¿no? Y jóvenes que se acercan y después y no solamente hacen suyo, sino comienzan a liderar, porque consideran, ¿no?, que realmente están siendo afectados, digamos, profundamente con esto, ¿no? Y que es una injusticia total lo que se quiere hacer con ellos a través de la AFP. Es más, incluso analizan y dicen, el hecho de que antes de una semana de la marcha, o después de la marcha, ya hayan derogado algunos artículos, eso no nos convence porque no confiamos en este Congreso y necesitamos que deroguen la ley. Entonces, insisten en eso, ¿no? Y en las entrevistas mismas ellos van diciendo que se han ido como diríamos, anexando, adhiriendo, ¿no?, algunas asociaciones, y comienzan a hablar de asociaciones como las que tú mencionas, incluso de jubilados de la ONP, bueno, transportistas también que se han acercado, ¿no? Pero ellos sobre todo reivindican sus más de 200 colectivos que tienen de jóvenes, ¿no? O sea, si bien reconocen que hay ambientalistas que se han sumado, animalistas que se han sumado, barristas, como digo, ¿no? O sea, barras oficiales de fútbol y en fin, ¿no? También están reivindicando que ellos mismos son un buen colectivo ya de jóvenes. Hay colectivo Dignidad, por ejemplo, y así otros de jóvenes, ¿no? Y eso a mí me da mucha más expectativa, la verdad, porque me dice que están confiando en sus propias fuerzas, pero que también quieren articularse con otras, pero desde sus propias fuerzas también, ¿no? De tal manera que puedan defender sus propias posiciones, ¿no? Y que creo que, y sobre todo, manejarse de una manera, si no autónoma, por lo menos, digamos, con cierta fuerza, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, y me parece interesante, de hecho, el Colegio de Abogados no es la primera vez que se pronuncia y que apoya determinadas causas, ¿no? Yo podría tener observaciones de antes de cómo ha funcionado, sobre todo el CAL, pero bueno, tenemos también decanos que están demostrando que, digamos, les interesa, ¿no? Al contrario del defensor del pueblo, ¿no es cierto? Que es como dicen, no, le llaman el defensor del Congreso, no el defensor del pueblo, ¿no? Entonces sí, hay muchas expectativas en eso. Seguramente que lo que digan hoy día nos va a dar más luces. El pronunciamiento mismo a la nación que ha hecho la generación Z, si bien pone en tercer lugar a la de las AFP, bueno, ya lo dirán por qué, lo mantienen como una bandera de lucha importante, y eso me parece excelente. Están poniendo en primer lugar la vacancia, o sea, es un comunicado más político, y ahora tú estás poniendo justamente, no, lo de la conferencia de prensa, digamos, con la participación de todos los que, bueno, se suman a la causa, como un movimiento abierto, ¿no es cierto? Y no partidario, porque político es, y eso es importante también que lo diga, ¿no? No es un movimiento partidarizado, y me parece, están defendiendo eso en la medida que es más bien plural, digamos, ¿no? Y que viene de diferentes tendencias, diferentes todo. Sí me parece importante
que el escenario electoral, mencionar que el escenario electoral da una oportunidad para conseguir determinados cambios, porque el poder electoral que tienen las y los jóvenes, como también el hecho del rechazo, pero un rechazo aplastante al Congreso y al gobierno, o sea, va a significar, ¿no?, que exista la oportunidad, ¿no?, de votar, digamos, con una conciencia, con cierta conciencia política diferente, ¿no? Pasó en Argentina que votaron, digamos, por alguien que dijo, voy a mejorar esto y tal, y le creyeron, ¿no? Milei. Y ya vemos lo que está haciendo y ahora están tratando de revertir todo. Las y los jóvenes están mirando eso, están mirando lo de Nepal, están mirando lo de las elecciones, están mirando lo que está pasando en todo el mundo y están viendo qué cosa es lo que quieren para sí, ¿no? O sea, como dicen ellos, es el hoy y el futuro, pero el hoy también, o sea, no solamente. Entonces sí tenemos una oportunidad muy interesante con estas elecciones, que no la debemos dejar pasar, que no la debemos dejar pasar. O sea, para empezar, no votemos por quienes están en el Congreso, para empezar. No votemos por quienes están y también y por menos, pues, por quienes han estado en este gobierno, menos. Sí, Menos, va a haber un castigo, ¿no? Entonces, va a haber un castigo, ¿no? Tiene que haber, pero a la vez Correcto. también pedimos responsabilidad a los partidos políticos, porque hacen un menú electoral que la verdad es completa, ya no deprimente, sino ya no es, no quiero decir nada grueso, pero realmente es pésimo, por decir, es un menú que nos envenena, es un menú que nos enferma, es un menú que nos va a matar, por ponerlo de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos, sí, que hay gente honesta todavía. Esta gente honesta debe participar en las elecciones para poder tener la oportunidad de votar por ellas, ¿no? Y hacer mucha conciencia política respecto a... Entonces, podemos poner en la agenda esos temas, podemos no votar por esta gente, ¿no? Aunque, como dicen los jóvenes, si siguen ahorita y no hay vacancia, van a hacer lo que quieran con el Jurado Nacional de Elecciones, van a hacer lo que quieran con los poderes, en fin, y no vamos a luchar, digamos, contra una mafia terrible, y ahí sí, todo el fraude, ¿no? Que siempre ellos dicen que hay cuando no ganan y que nosotros sabemos que ellos van a practicar. Totalmente, y sin identificar a partidos políticos, Lucela, lo cierto es que los jóvenes ya no creen en la clase política, pero voy más allá, ya no solamente los jóvenes, sino las encuestas lo están demostrando, que no creen en la clase política en general. Entonces es necesario generar liderazgos nuevos y creo que ya no en lo individual, en el caudillo, en el líder, sino en equipos que propongan, como lo que están diciendo los jóvenes, ¿no? Un pacto histórico que permita cambiar la situación en la que estamos inmersos todos los peruanos. Es un buen punto de apoyo que puede significar, más allá de los partidos políticos, pensar en el Perú, que eso es lo que nos está dando, superando todos los problemas de corrupción, de criminalidad, de falta de oportunidades, del apoyo de este contubernio de la criminalidad a través del Congreso de la República y del mismo gobierno. Lo cierto es que se abre un camino interesante y promisorio con los jóvenes en la consolidación, ya no solamente, como decíamos, de la movilización y de la protesta, sino más allá. Y eso creo que es lo que nos lleva a tener esperanzas de que es posible cambiar la situación actual, que más trágica no puede ser. Y es interesante, mira, porque las cifras la verdad que las cifras no eran muy alentadoras respecto a los jóvenes. En un estudio que hizo la Universidad de Piura, me parece, ¿no? Más o menos más de 1.000.000 digamos, 58% ya respecto, digamos, a la muestra. Claro, con una respuesta de 58% que dice que no le interesa la política y un 40% que dice que no le importa el perfil presidencial. Eso fue antes de todo ese proceso, ¿no? O sea, eso salía en las encuestas.
en una encuesta, no sé si de Ipsos o una de estas encuestadoras, ¿no? Por ahí lo tengo anotado. Pero a lo que voy es que esto nos está demostrando lo contrario. O sea, nos está demostrando que de repente, alentados con ese tipo de encuestas, el Congreso dijo, esta es la mía, hago mi ley de AFP, ¿no? Le pongo lo que quiero y ahí están los jóvenes, ¿no? Menores de 40 años no pueden sacar su plata y tienen que ir obligados a la AFP, no hay de otra. Y se levantaron. O sea, ni siquiera conocen el perfil de jóvenes que tenemos en nuestro país. Y posiblemente muchos todavía no conozcamos, ¿no? Y tan es así que hasta que nos llama la atención algunas cosas, ¿no? Entonces, sus reacciones y sus formas, digamos, de comunicarse entre ellos, ¿no? Y de llegar a acuerdos mucho más fácil que otras personas, de repente con más política o con más experiencia política, ¿no? Entonces, como digo, ellas tienen a su favor que son personas que son auténticos y que son consecuentes. Tenemos que pedirle eso también a los políticos, ¿verdad, Néstor? A las y los políticos, o sea, consecuencia, transparencia, ¿no? En lo que dicen y, bueno, honestos, en fin. Cosa que es muy difícil en política. Creo que Barrantes dijo alguna vez que si ya se actuara con transparencia ya sería revolucionario en nuestro país, ¿no, Néstor? Creo que eso lo dijo Barrantes hace muchos años. Entonces, tenemos la oportunidad, insisto, en estas elecciones. El pacto es un gran punto, podría ser como el acuerdo base, el acuerdo mínimo. Y ese pacto, que es un pacto de la sociedad, ojo, un pacto cívico de la sociedad, es lo que estamos diciendo, no es un pacto de partidario, es un pacto político, cívico, ¿no? Social. Yo creo que es más simbólico, ¿no? Pero a la vez con un mensaje profundo y directo. Somos 6 millones de jóvenes que podemos votar por este pacto, ¿no? Somos tal del espectro de la sociedad o grupos sociales que podemos votar por este pacto y que vamos a estar fijándonos en qué partidos y en qué candidatos y candidatas. Como equipo, como tú acertadamente has dicho hace un rato, no se trata de personas sino de equipos, ¿no? Miremos también las hojas de vida, no votemos así nomás. Entonces ahí vamos a necesitar obviamente de periodistas honestos como ustedes, Sí, que nos ayuden en eso, ¿no? no Entonces, hay otra alternativa, no digo que nos iluminen el camino, porque creo que acá no tenemos iluminados, pero sí que nos ayuden, ¿no? Con información, ¿no? Con voz, o sea, que sea el vínculo, digamos, sea la voz, y que por supuesto miremos con atención cómo estas y estos jóvenes de nuestro país, nuestras y nuestros jóvenes, ¿no? Están poniendo un basta, ¿no? De una manera muy, muy importante, ¿no? Y además también están demostrando una capacidad de concertación y de apertura impresionante, ¿no? Creo que con los únicos que no tienen tolerancia y tienen toda la razón del mundo es con las y los políticos de los partidos tradicionales o de todos los partidos. Como yo dice, no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ¿no? Y lo cierto también, no Bruselas, es que ha habido, por lo menos la apreciación del comunicador, educación en la clase, en el pueblo, en la gente. Y parecía que eso era imposible hace un par de meses y estamos demostrando con esta realidad de los jóvenes, de la organización y de lo que están pidiendo, de que hay una educación masiva, pública, del ciudadano, de la ciudadanía, por defender sus derechos, y creo que eso es lo importante también por destacar. Y va a quedar en la agenda, va a depender de los tiempos, Bruselas, de un tema que creo que sí importa, el tema del perfil presidencial, si es que está rodeado de un equipo de asesores y no de ayayeros, ¿no? Como se dice popularmente, o de gente inexperta que ingresan a los ministerios y hacen cualquier cosa que permite que esas cúpulas, esos grupos de poder que están en los ministerios, sobre todo en los tradicionales, interior, salud, educación, agricultura, que son los que finalmente dirigen los destinos de una institución como el ministerio,
y eso lleva a varias reflexiones. Vamos a tratar ese tema del perfil presidencial y de sus equipos, si le parece, mi estimada Rosela, en una nueva oportunidad, para quedarnos solamente con la generación Z y de todas estas expectativas positivas que tenemos de este movimiento espontáneo, pero que ahora ya está camino a su organicidad. Gracias, Rosela. Si hubiera algo más, algún comentario Sí, adicional, por favor. yo creo que además hay que agradecer a esta generación Z que está poniendo una agenda muy interesante política para el país. Unos desafíos muy interesantes pero viables. O sea, no están pidiendo nada que no sea viable y nada que no sea justo. Por el contrario. Entonces, hagamos de ese pacto, de esa agenda, nuestra agenda. Creo que se lo debemos, ¿no? Y obviamente desde también con nuestros aportes, en fin. Entonces, tenemos ese desafío, ya tenemos agenda, lo puedo decir, ¿no? Como el reto está en que pueda ser tomada también por los propios partidos políticos. Dudo de los que están en el Congreso, van a intentar hacer lo contrario, pero bueno, así es. Habrá que por salud mental, decimos no la política, pero ahora por salud mental, sí a la política, pero a esa verdadera política que nos va a permitir un desarrollo y un bienestar con desarrollo mejor, y bienestar con desarrollo humano, no solamente crecimiento económico, sino bienestar con desarrollo humano para todas y para todos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la Gracias oportunidad también. y con todo gusto, Gracias, gracias. es muy Gracias, bueno conversar Rosela. contigo de estos Gracias en nombre temas. de todos nuestros televidentes, y estamos coordinando la próxima conversación, porque más que entrevista es una conversación para buscar salidas a la situación de nuestro país. Gracias, Rosela. Buen día. Gracias también, un abrazo.